bendecidos, ¿verdad? Es Aleluya. una alegría y un gran gozo el poder verlos otro jueves más. Pues como ya escucharon, es la primicia, hoy es una primicia que voy a entregar a nuestro Señor. Es una hermosa bendición que el Señor me permite pues dar en este día, porque el hablar de la palabra del Señor es una enorme bendición que muy pocos tienen ese privilegio. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues así como estamos, por ponerle un título a esta prédica, se llama Si hubiéramos estado allí. Si hubiéramos estado allí, se llama el título de esta predicación del día de hoy. Muchos de nosotros sabemos por quién entró el pecado y cuándo comenzó ese pecado. ¿Quién me puede responder por quién entró el pecado? Hermano Gerardo. ¿Y cuándo comenzó ese pecado? Que comieron la fruta que, bueno, la manzana que dijo, bueno, el árbol que Dios dijo que no comieran. ¿Ana Girelí? ¿No? ¿Ana Mari? ¿Ana Amparo? ¿Manita? ¿No? Exactamente. El pecado comenzó por la desobediencia del hombre. Ahí es por quien entró el pecado, perdón. Y comenzó cuando comieron ese fruto prohibido, de quien Dios dijo, de ese no comerás. Sabemos esa historia, la hemos escuchado y la hemos leído. Hemos escuchado que dice la palabra del Señor, que el Señor hizo los árboles en el huerto del Edén, hizo toda la creación, y hizo los árboles. Y le dijo a Adán, puedes comer de todo árbol, de todo fruto, mas ese no, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Eso los dejó el Señor estipulado para Adán y para su ayuda idónea. Pero ¿qué pasó? Cuando estaba, dice la palabra, que un día estaban ahí en el huerto y estaba la serpiente ahí. Llegó la serpiente y le habló a Eva a través del oído y le dijo, come este fruto. ¿Y qué dijo Eva? Tantito se resistió y dijo, es que Dios dijo que no comiéramos de ese fruto. ¿Y qué dijo la serpiente? Es que lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. ¿Y qué hizo la mujer? Agarró el fruto y comió. Y se lo dio al hombre para que comiera. ¿Y qué hizo el hombre? Agarró y comió. Ahí fue cuando comenzó el pecado, ahí fue cuando cayeron de la gracia de Dios. El hombre cayó de la gracia de Dios, desobedeció la voz de Dios en el huerto del Edén, comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios dijo, no comeréis. Esa historia la pueden leer en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, pueden apuntarlo si gustan, lo pueden leer en sus hogares, ahí porque sí está bastante largo el tema. Si nosotros lo leemos, sí va a estar muy largo el tema. Dice que cuando comieron el fruto que Dios dijo, no comeréis, ahí fue cuando el hombre cayó de la gracia de Dios. Pero el Padre Celestial ideó un plan perfecto para que el hombre volviera nuevamente a la gracia de Dios. Y se trataba de un sacrificio. Pero no era cualquier sacrificio, sino que era un sacrificio especial. Tenía que ser un cordero santo, puro y sin mancha, que tendría que hacer ese sacrificio. Quien se ofreció para salvar nuestras vidas, pero tuvo que pasar por un enorme y gran sufrimiento. Sí. Por causa de nosotros, tuvo que morir un justo por injustos. Y es lo que vamos a ver, y quiero que me acompañen con sus Biblias, y vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 21 al 41. Marcos 15, y vamos a leer del versículo 21 al versículo 41. Cuando estén convenidos, pueden decir amén. Amén. Nos ponemos de pie por reverencia a su palabra. ¿Todos convenidos? Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgotá, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, y echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también a él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos de nuestro Dios esta hermosa palabra. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu divina presencia, Señor, dándote gracias, Padre Santo, porque nos permite, Señor, estar aquí en este lugar, estar en tus atrios, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por la vida de mis hermanos que dejaron lo que hay que hacer en sus hogares para venir a escuchar palabra tuya, para venir a escuchar sabiduría tuya, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no hay nada mejor que escuchar tu palabra, Padre Santo, delante de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, síguelos bendiciendo y síguelos ayudando, Padre Santo, en su vida. Que esta palabra, Señor, llegue como una semilla, Padre Santo, que caiga en tierra fértil para que dé fruto, Padre Santo, y fruto en abundancia, Señor. Te damos gracias. Que tu Espíritu Santo, Padre Santo, no nos lleve como vinimos, sino vayamos mejor, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como acabamos de leer, este era el sacrificio, este era el plan perfecto que Dios había ideado desde el día en que el hombre cayó de la gracia de Dios. Este era el sacrificio que Dios había estado planeando desde hace mucho tiempo, desde que el hombre cayó de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre volviera nuevamente a donde estaba, en la gracia del Señor. Ahí es donde se encontraba el hombre, pero cuando el hombre desobedeció la voz de Dios, cuando comieron ese fruto prohibido, ahí fue cuando el hombre cayó completamente de la gracia del Señor. Y este era el sacrificio que Dios había estado dedicando. Se trataba de un sacrificio muy, muy especial, que no podía ser cualquiera, este sacrificio, sino solamente tenía que ser un cordero santo, puro y sin mancha, que se ofreció para salvar las vidas de la humanidad.
De eso se trataba este hermoso sacrificio. Tuvo que morir un justo por injustos. Vemos cómo fue que Jesús fue crucificado y muchos se burlaban de él. Muchos lo escupían, muchos lo insultaban y le hacían lo más feo que podían hacerle. Le hacían muy feo al Señor, como acabamos de leer en esta palabra. Le escupían, le insultaban y le hacían muy feo. Y nadie le extendió la mano. Nadie le extendió la mano al Señor, ni nadie le extendió la ayuda. Y en esa crucifixión también nos encontrábamos en algún momento nosotros, quienes también lo despreciamos en algún tiempo. Ahí estábamos nosotros. Sabemos, o los que estuvimos mal más bien, en aquel tiempo pasado, llegaba el hermano, o llegaba el pastor, o llegaba cualquier persona, y nos hablaban del Señor. ¿Qué es lo que decíamos? Es que yo no tengo tiempo para Dios, yo no tengo tiempo para el Señor. Muchos de nosotros hablábamos así, y ahorita mucha gente también habla así: no tengo tiempo para el Señor. Y todavía hay mucha gente que va todavía más allá de los límites, que la verdad son unos ingratos, porque dicen, yo no le pedí al Señor que diera la vida por mí. Y lo hemos escuchado, yo al menos lo he escuchado en muchas bocas, lo he escuchado y digo, qué ingratitud, qué bárbaro de veras, porque la verdad es como si le hicieran, bueno, más bien le hacen feo al Señor, le hacen feo, no es como si le hicieran, le hacen feo al no agarrar su salvación, al no tomar y sentir esa crucifixión que Él hizo por nosotros. Lo desprecian muy feo, pero dice la palabra que hay de aquel quien tenga en poco el sacrificio del Señor. Hay de aquel que tenga en poco el sacrificio del Señor. Y eso fue en el tiempo de antes con nosotros. Ahora es diferente con nosotros. Ahora nosotros estamos cumpliendo la ley de Dios, acatando su orden, obedeciéndole, y agarramos ese sacrificio para nosotros, para nuestras vidas. Eso fue lo mejor que nosotros pudimos haber hecho en este tiempo. Nosotros en ese tiempo habíamos dejado al Señor Jesús solo, y nosotros preferimos negarlo, no queriendo saber nada de Él, cuando nos encontrábamos en el pecado. Marcos 15, del 6 al 20. El que lo tenga lo puede leer. Ahora bien, en el día de las fiestas le soltaban un preso, cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. A los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Hasta el 20. Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le levantaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos. Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propias vestiduras y le sacaron para crucificarle. 21. Ahí está bien, hasta el 20 no más. Sí, pues
Como dice, ya todos escuchamos, dice: ahora bien, el día de la fiesta solemne se soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en la revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre se les había hecho, y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por la envidia les habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, les desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarlo. Aquí podemos ver que habían dos personas. Jesús simbolizaba el camino de la vida y de la verdad, y Barrabás el camino de la perdición. ¿Y alguien sabe qué quiere decir Barrabás? ¿Mana Marta? ¿Mana Gerardo? Barrabás, el significado de Barrabás, ¿no sabe? ¿No? ¿Mana Betty? ¿Mana Marí? ¿Mano Beto? ¿Mano Yair? ¿Mano Suri? ¿Mano Pastor? Barrabás, el significado de Barrabás quiere decir persona mala, inquieta o traviesa. Ese es el significado de Barrabás. Eso es lo que quiere decir Barrabás. Nosotros, hermanos, preferimos en el tiempo pasado a Barrabás. Nosotros lo preferimos, como ya lo dije, cuando nosotros nos hablaban del Señor, nosotros preferimos más el pecado antes que primeramente al Señor. Y hasta el día de hoy, muchas fechas prefieren todavía a Barrabás que al Señor. Prefieren más ser traviesos, prefieren más ser inquietos, prefieren más ser unas personas malas antes que ser personas buenas en el camino de Dios. ¿Sí? Nosotros preferimos más a Barrabás que al Señor, negándolo y crucificándolo también cuando nosotros nos encontrábamos en el pecado y no nos importaba que nos hablaban de Dios. Nosotros quisimos más el pecado que al Salvador. Barrabás, eso es lo que simbolizaba. Barrabás simbolizaba el pecado, y eso fue lo que nosotros preferimos en un tiempo, dejando completamente al Señor. Y ahí, en esa crucifixión, nosotros lo dejamos completamente solo. También nosotros lo dejamos completamente solo, sin nadie. Y aún así, Él, ahí crucificado, completamente solo, Él clamaba al Padre por nosotros. Él clamaba al Padre cuando le dijo: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él en la soledad, ahí clamaba al Padre. Él estaba ahí pidiéndole perdón al Padre por nosotros, a pesar de que nosotros lo habíamos entregado, o más bien toda la humanidad lo había entregado. Él pedía perdón por todos nosotros, toda la humanidad. Gloria a Dios. Demos una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermano. Gloria a Dios. Imagínense ese perdón tan grande que Dios tenía para nosotros, ese perdón tan grande y ese amor tan grande que Dios nos amó en gran manera, que aguantó ese dolor de cuerpo y dolor en el corazón por el desprecio de la humanidad. Sí. El Señor aguantó ese dolor de cuerpo
porque sabemos, hemos escuchado la crucifixión de la cruz, hemos escuchado cómo es el sacrificio de la cruz. Ya sabemos que se extienden 2 manos en cada lado, en cada de esquina a esquina, y se clavan con unos clavos pero tremendos, son unos clavos muy grandes de cada lado, más aparte van amarrados, y si no les llega el brazo, parece ser que les estiran, ¿verdad? Les estiran el brazo para que llegue a donde tienen que llegar, y aparte tienen que ir clavados los pies uno encima del otro. Imagínense el dolor del cuerpo tan grande, y todavía que lo habían golpeado cuando estaba allí en el atrio de Pilato. Ahí todavía los golpes que aguantó, la deshidratación, el cansancio que él tenía en su cuerpo, y sobre todo el dolor en el corazón. Sí, él aguantó ese dolor por amor a nosotros. Él aguantó ese dolor por amor de cada uno de nosotros y de la humanidad. Nosotros éramos quienes merecíamos ese dolor, nosotros éramos quienes merecíamos ese sufrimiento. Sí. Y como dijo el siervo David se hizo esa pregunta, y es una pregunta que a mí también me ha gustado desde que la escuché, que dice: ¿quién es el hombre para que de él tengas tanta memoria? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios tenga de nosotros tanta memoria, dejando a su Hijo amado morir por nosotros y desamparándolo? Marcos 15, 34. El que lo tenga lo puede leer. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, el Padre dejó solo a su Hijo, pero no porque no lo quisiera, ni porque lo despreciara, ni porque hubiera hecho algo mal, no, sino porque era tanto el pecado que el Señor estaba cargando en ese momento, que el Padre Celestial tuvo que voltear la mirada. El Padre Celestial, imagínense, decía el mismo Señor Jesús, decía: yo soy uno con el Padre. Entonces el Padre sentía lo que estaba sintiendo el Hijo. Imagínense el dolor tan grande del Padre al ver a su Hijo ahí cargando el pecado de la humanidad y ver que la humanidad lo despreciaba. Imagínense el dolor tan grande que sintió el Señor, Él estando completamente solo en esa soledad, en esa crucifixión, que que el Padre lo dejó ausente en un momento, y el pueblo lo insultaba, lo humillaba, le decía feo. El dolor tan grande que tuvo que haber sentido el Señor Jesús en su corazón. Imagínense, ahí fue cuando el Señor exclamó y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y fíjese, la misma ausencia se siente la misma ausencia siente aquel que se aparta de Dios, o aquel al que Dios aparta su mirada de él. Esa misma ausencia la siente todo aquel el que se aparta de Dios, el que ya no quiere saber nada de Dios, o más bien al que Dios aparta su mirada de él. ¿Sí? Al pasar esto, que Dios aparte su mirada de él, queda completamente solo y desamparado, y es presa fácil del enemigo, de las malas tentaciones y de los malos pensamientos. Sí. Sí. Cuando uno se queda completamente desamparado del Señor, es muy fácil perderse nuevamente en el pecado. Sí. Cuando nosotros sintamos esa soledad, cuando nosotros sintamos ese desamparo, nosotros nos sintamos huecos, nos sintamos vacíos, nosotros tenemos que decir y gritar lo mismo que el Señor Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así nosotros tenemos que decir cuando sintamos esa ausencia, cuando sintamos esa soledad en nuestras vidas. Nosotros tenemos que decir también, como dijo el Señor Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la forma en como nosotros nos podemos decirle al Señor: Señor, ayúdanos, Señor, dame fuerzas, Señor, ayúdame, Padre Santo, por favor, te lo pido. Gloria, le demos una ofrenda de palmas a nuestro Dios.
Gloria a Dios. Aquí pasó un caso, muchos de nosotros, los estudios que hemos estado llevando, hemos escuchado la vida de Saúl. Los que hemos estado en los estudios sabemos cómo fue que Saúl le dieron un reinado y cómo fue que cayó hasta morir completamente solo. Muchos de nosotros sabemos eso, hemos estado leyendo, gracias a Dios, semana con semana, y pues ahí vamos, gracias a Dios, gracias a nuestro Dios. Vemos cómo fue que el Señor le dio a Saúl un reinado. El Señor tenía a muchos, pero dijo, Saúl es el indicado. Saúl no se esperaba eso, no se esperaba esa bendición. Sin embargo, Dios dijo, yo quiero que sea Saúl. Y le dieron un reinado, le dieron pues cosas maravillosas. Él era la autoridad del pueblo. Él era la autoridad, la máxima autoridad. Pero primeramente era Dios. De ahí seguía Samuel y de ahí el rey. Él era la autoridad del pueblo. ¿Y qué hizo Saúl? Si nosotros nos vamos en 1 Samuel 15, del 12 al 23, eso lo pueden leer en sus casas, apúntenlo, lo pueden leer en sus hogares. Ahí fue cuando Saúl, por primeramente fue que cayó de la gracia de Dios. Ahí fue cuando el Señor lo dejó desamparado ya, lo estaba dejando desamparado. ¿Por qué? Porque no hacía lo que Dios le estaba ordenando. El Señor lo dejó completamente solo por causa de la desobediencia. Sí. Dios dejó completamente a Saúl por causa de la desobediencia, porque Saúl no quiso acatar la orden de nuestro Dios. Gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Pónganse de pie. Hemos terminado. Dios, el Padre Celestial, apartó la mirada de Saúl por causa de la desobediencia. El Señor apartó la mirada de Saúl por causa de la desobediencia, porque Saúl no quiso oír la voz del Señor. Saúl no quiso acatar las órdenes que el Señor le iba diciendo. Todo lo que el Señor decía, Saúl ya no lo fue acatando como se tenía que ir acatando. Entonces fue que el Señor dijo, hasta aquí con Saúl, no quiero saber yo nada de Saúl. Dios puede apartar su mirada de nosotros si nosotros nos descuidamos. Si nosotros en algún dardo del enemigo hacemos caso, cuando son envidias, cuando son enojos o cuando son tentaciones, otras tentaciones, si nosotros nos descuidamos, el Señor también puede apartar la mirada de nosotros algún día. Nosotros tenemos que tener también cuidado. El Señor apartó la mirada de su Hijo amado, pero no por desobediencia ni por descuido, sino porque era tanto el pecado que Él estaba cargando que el Padre mejor decidió voltear la mirada. El Señor nunca se equivocó, el Hijo nunca se equivocó. Él siguió completamente fiel hasta el último suspiro de su vida. Él cumplió con ese mandato que el Padre le dijo, y pues vemos cómo fue que la obra redentora llegó exactamente como Dios quiso. Sí. Tengamos cuidado, hermanos, en nuestra vida espiritual. No nos pase lo mismo que el rey Saúl y muéramos completamente solos y sin Dios. Que nosotros muéramos completamente solos y sin la gracia de Dios, con el desamparo del Señor. Es mucho mejor morir estando amparados en las manos de nuestro Dios. Gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Y vamos a escuchar un canto. Si se lo sabe, cántelo. Si no, dígale, Señor, estoy aquí, Padre Santo. Yo estoy aquí porque tu misericordia me hizo estar aquí. Gloria a Dios. Puede ponerlo, hermano.
Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba